Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. La Reina Valera del 60, como dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Padre, te damos gracias porque en tu presencia nosotros estamos ahora sabiendo de que somos arropados, somos bienvenidos, somos deseados por ti. Dice tu palabra que tu espíritu nos anhela celosamente. Nosotros también anhelamos este momento, Señor, de comunión contigo y los unos con los otros durante toda la semana. Extrañamos este momento durante toda la semana. Y damos gracias porque hoy estamos aquí y podemos disfrutar tu presencia, tu palabra, tu espíritu, tu misericordia, tu grande amor. Gracias, Señor. Pedimos que tu espíritu nos dé luz en el entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos nosotros realmente deseamos lo nuevo. Ahora que vamos a estar recibiendo a una nueva bebé, Everly, a veces yo digo, esto que es de Edra, lo va a poder usar Everly. Por ejemplo, el car seat, el coche, la cuna. Y cada vez que yo digo esa frase se le levanta una alerta a Elianet. Y mujeres como Yurima y como Nidia y como cualquiera otra mujer dirá, yo también lo hiciera. Porque dice, no, ella tiene que recibir las cosas nuevas. Las cosas nuevas. Cada uno de nosotros al llegar a este país recibe regalos, muchos regalos. Y todo, aunque haya sido usado, uno lo recibe de buena gana, porque es dado con cariño, con amor. Pero un día, tú dices, ya puedo comprarme algo nuevo. Ya puedo comprarme algo nuevo. Ya no estoy recibiendo un regalo, ahora puedo desear, puedo optar por algo nuevo. Y alguien a veces llega a un restaurante y dice, ¿sabe qué? Yo quiero probar algo nuevo. Pero ¿qué pasa? Que a veces todo lo nuevo no es bueno. Y hay otros que llegan al mercado y dicen, ¿sabe qué? Yo siempre he comprado esta marca. Yo con esto voy al seguro. Porque no todo lo bueno es nuevo. Y todo lo nuevo es bueno. Pero hay un deseo en el corazón de nuestro por lo nuevo. Y en el Señor nosotros podemos tener cosas nuevas. Dice el profeta, he aquí yo hago cosas nuevas. Cosas nuevas. El Señor es una fuente inagotable de nuevos comienzos. Nuevas son sus misericordias. Nuevas son sus promesas. No se agota el Señor nunca. Él siempre en su abundancia tiene algo más para estrenar en nuestra vida. Pero hoy yo quiero compartir con ustedes bajo este tema, somos una nueva humanidad. Somos una nueva humanidad. Este tema nos va a estar introduciendo a lo que ha de ser el campamento del fin de semana. Y nos va a estar hablando dentro del panorama de la Biblia cuál ha sido siempre el proyecto de Dios. Es un tema que lo voy a desarrollar de manera narrativa y voy a rozar muchos temas conocidos y quizás lo que yo diga en mayor parte sea algo conocido para ti, pero en un todo te va a dar un contexto del contenido bíblico. Te va a dar también entonces en qué proyecto nosotros como iglesia estamos introduciéndonos y cuál es nuestro lugar dentro de ese proyecto. El Señor ha dicho, ya lo viejo pasó, lo nuevo ha llegado. Amén. Ahora, el comienzo de todas las cosas, que así se llama Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Por alguna razón caprichosa, el versículo siguiente dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, no me preguntes ahora, ¿por qué la tierra estaba así? Porque entre esos dos versículos ya se ha escrito un libro nada más del abismo entre esos dos versículos. Pero estaba así y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y a partir de la luz, todo comenzó a tener orden, propósito, significado y plenitud de vida. ¿Puedes decir amén? Pero tenemos delante un Dios creador, que ¿de dónde está creando? Bueno, está creando de sí mismo, de su virtud, de su poder. A veces decimos que Dios creó el mundo de la nada, y pudiéramos decir de nada físico, pero nada realmente, si existiera algo así como la nada pura, nada nos produce nada. Entonces, antes que hubiese el mundo, ¿qué había? Dios, porque Dios es eterno y Dios habitaba en una relación perfecta entre Él, su Hijo y el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios porta el poder de Dios, la facultad creativa de Dios, de tal manera que cuando Dios dice, cuando Dios enuncia su palabra, esa palabra tiene poder generativo, creativo, y de su palabra, de su propia esencia, está creando el mundo. Por tanto, en el mundo se ve la gloria de Dios. Así pasaron los días de la primera semana de la historia de la humanidad. Y cuando llegó el último día, Dios se presentó al escenario. Y yo me imagino a Dios como si fuera delante de un sunset en su creación y está evaluando todo lo que ha diseñado. Y dijo Dios que lo que tenía delante de sí era bueno, bueno en gran manera. En ese mundo perfecto, donde Él reveló su carácter, su gloria, su bondad, su amor, su belleza, puso al ser humano, puso al hombre, al primer hombre y la primera mujer, y le dio un mandamiento. ¿Cuál fue ese mandamiento? Multiplicaos y fructificaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ellos fueron creados de la mano de Dios, portando la imagen de Dios. Ellos tenían la capacidad de tener conciencia de sí mismos. Tenían la facultad de establecer relaciones humanas basadas en el amor. Tenían la capacidad también de tomar decisiones éticas, sabiendo de lo que es bueno y lo que es malo, a la luz del mandamiento de Dios. Ellos además tenían dominio para administrar la creación que estaba a su servicio. Ellos estaban de una manera inocente y perfecta en un entorno diseñado con toda perfección. Y aquí hay otra pregunta para ustedes que les gusta estudiar la Biblia. Si todo estaba perfecto, ¿de dónde vino el mal? Y es otro tema para otro día, y usted estudie para cuando llegue ese día. Pero como mismo no nos ocupamos dentro del versículo 1 y el 2 por qué la tierra estaba desordenada y vacía, tampoco vamos a descubrir hoy de dónde vino el mal. Pero lo que podemos decir en este punto, que Dios lo creó todo bueno, y que en esa bondad, en esa perfección, estaba revelando ¿qué cosa? Su propio carácter perfecto y bondadoso. Ahora bien, el propósito de Dios era tener una familia que poblara la tierra y que portara su imagen. Por eso, Él no está creando 2 hombres y 2 mujeres. Por eso, Él no está poniendo, bueno, tú vas a ser papá, tú vas a ser mamá, ustedes van a ser los hijos y ya tengo el primer núcleo familiar. Él simplemente está poniendo un hombre y una mujer. Y poniendo en ellos su imagen. Ellos
No solamente de manera individual, sino también en la manera en que estaban relacionándose, de la manera plural, estaban revelando el carácter de Dios, la imagen de Dios. Porque Él quería que los hijos que poblaran la tierra tuvieran un mismo origen. De tal manera que todos los hombres pudieran llamarse entre sí, ¿cómo? Hermanos y hermanas. De manera de la creación, de manera creativa, todos tenemos un mismo padre, y es Adán. Y todos tenemos una misma madre, y esa es Eva. Ahora, cuando el pecado se introduce en el capítulo 3 de Génesis, allí comienza a quebrarse todo el diseño de Dios. Lo primero que se quiebra es la relación del hombre con Dios, de tal manera que la imagen de Dios, que estaba de una manera perfecta, revelada en el carácter de la humanidad, del hombre, fue empañada, fue quebrada, fue magullada. Y lo primero que hace el hombre, portando ahora el germen del pecado, es alejarse de su creador. Y ponerse además en conflicto el uno con el otro. Y recordamos aquel diálogo donde el hombre dice, no, la mujer que tú me diste. Primero, la mujer fue la culpable y al final tengo esta mujer porque tú me la diste. Entonces aquí vemos cómo el ser humano en pecado ya está en conflicto con su semejante. Y arriba de eso no resuelve su problema de pecado confesándolo, sino esquivando su responsabilidad y haciendo aún culpable hasta Dios mismo de no haberle dado la pareja perfecta. Ahora, esto no termina allí, sino que el hombre se esconde porque hay miedo en su corazón. Y donde antes había intimidad, donde antes había un amor al ser creador, ahora hay temor por la conciencia de juicio y de pecado. Además de eso, el ser humano está cubriéndose porque tiene vergüenza. El pecado ha puesto miedo al creador, ha puesto culpa y también ha puesto vergüenza. Es decir, que esto nos revela el interior del ser humano que ha sido quebrado. El orden perfecto que era externo en la creación, en el hábitat, en el jardín que Dios nos puso, estaba revelando el orden perfecto que también había en el centro del alma del ser humano. Por tanto, al dañarse el ser humano y introducirse el pecado en el ser humano y quebrarse el alma del hombre, ahora se iba a revelar en una ruptura también en la creación. Por eso, Dios le dijo al hombre que con trabajo y con sudor de su frente se comería el fruto, el alimento, el pan de cada día. Porque el pecado ahora daña y se extiende su mal hacia el entorno de la creación. Cuando nosotros terminamos el capítulo 3, por gracia divina, Dios sacrifica un cordero, toma las pieles del cordero y reviste al hombre, Adán y Eva, y lo trae a un estado de reconciliación con él, pero lo pone fuera del jardín porque hombres que portan el pecado no podrían permanecer en el lugar de bendición. Y protegen el jardín. Este es un resumen de lo que ocurre en el inicio de la creación. Ahora, tenemos que hacer un alto aquí y preguntarnos. El diseño de Dios dijimos que era un mundo perfecto, donde iba a poner un hombre y una mujer que portaran su imagen, tuvieran una familia y desde una familia poblar toda la tierra de hijos que revelaran el carácter del Creador. Terminando el capítulo 3, todo esto está dañado. Todo esto está quebrado, todo esto está frustrado. Y la gran pregunta al terminar el capítulo entonces, ¿qué va a pasar con el propósito de Dios? ¿Qué va a pasar con el diseño de Dios? Pasando las páginas, llegamos al capítulo 6 y vemos una humanidad que fue de mal en peor.
Y llegando allí podemos ver que el dolor que había en el Creador era tal que dice este versículo también interesante para otra ocasión, que le dolió en el corazón haber creado al ser humano y se arrepintió Dios. ¿Qué habrá significado eso? Dios trae un juicio, pasa la creación completa por agua y salva entonces ¿a quién? A una familia que por gracia Dios está escogiendo. ¿A quién? ¿A quién? A Noé. Luego que cesan las aguas del diluvio, queda Noé con su familia. ¿Y qué le dice Dios a esa familia? Multiplicar, fructificar, llenar la tierra y sojuzgarla. Porque aquí hay un nuevo comienzo. Lo que ocurre en Génesis al principio lo está tratando de rescatar y renovar ahora con Noé y tener para la humanidad y para la tierra un nuevo comienzo. Cuando nosotros llegamos al capítulo 11 de Génesis, ¿qué encontramos allí? Que los descendientes de Noé se habían multiplicado, pero se estaban asociando de una manera no santa ni justa, sino que querían levantar una humanidad no portando la imagen de Dios, no dando gloria a Dios, ni gracias a Dios, ni honra a Dios, sino querían encumbrarse ellos mismos como los centros de poder y de autoridad sobre la creación de Dios, y construyen esa emblemática torre de Babel. ¿Y qué dice Dios? Este no es el proyecto que yo tenía. Y ocurre allí lo que hubiese ocurrido antes en el capítulo 6. Una humanidad que se quiere organizar en contra de Dios recibe el juicio de Dios. Y antes fue un diluvio, pero aquí de una manera más misericordiosa, Dios dice que desciende, confunde simplemente las lenguas y el proyecto se deshace. Llegamos al capítulo 12 de Génesis, y cuando llegamos allí dice que en la tierra de Ur había un hombre llamado Abraham. No pierdan la pista, hermano. No pierdan la pista. Aunque son historias bien conocidas, a veces si perdemos la pista, nunca nos damos cuenta de qué se trata la Biblia. ¿Cuál es el proyecto redentor? Y cuál es mi lugar en él, o el lugar de la iglesia en ese proyecto. Dios llama a Abraham, pero Abraham no tiene familia. ¿Está allí por gusto? No. Tiene esposa, pero no tiene familia. Tengo que hacer un resumen. Hasta el capítulo 17 se repite más de una vez la misma palabra. Abraham, sal de esta tierra a una tierra que yo te mostraré, y yo te voy a dar descendencia. Tú eres anciano, tu esposa es anciana, pero yo le voy a dar hijos. Y los hijos de ustedes van a ser tan grandes que va a ser una familia que va a poblar la tierra. Si tú puedes contar los granos del mar, Abraham, si tú puedes contar las estrellas del cielo, Abraham, podrás contar tu descendencia. Y Dios lo lleva a la tierra prometida de Canaán, para entonces desde una familia hacer un pueblo. Tenemos que ver que el diseño que Dios está trayendo para Israel es el diseño que tenía antes para Adán y Eva en el Edén. En el Edén era un proyecto para toda la humanidad, pero a la humanidad dar la espalda al Creador,
ahora él selecciona a una nueva familia, de Abraham, Isaac, de Isaac, Jacob, y de los hijos de Jacob, él hace una nación, una familia que se multiplica y fructifica hasta llegar a ser una. Los israelitas se miran unos a otros y deberían decirse hermanos. Hermanos. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva en Edén? Lo mismo que le pasó al Israel en Canaán. ¿Qué hicieron? Debían vivir bajo el mandamiento de Dios y ser un centro donde todas las demás naciones vieran cómo se vive bajo el gobierno de Dios. Sería un lugar de testimonio entre todas las naciones, para que las naciones vinieran a Sión y adoraran al único Dios verdadero, y regresaran a sus naciones y renovaran la humanidad. Pero ¿cumplió Israel ese propósito? Y viene toda la sesión de los jueces, de reyes, de los crónicas, de los profetas mayores, de los profetas menores. Y en toda esta gran sesión de la Biblia, lo que se repite es esto una y otra vez. El pueblo da la espalda a Dios, haciéndose sus propios dioses, viniendo la palabra de Dios, ellos a veces confesando sus pecados y volviéndose a Dios, y Él restaurando la nación y trayendo tiempo de prosperidad. Pero cuando el mensaje de los profetas no causó la reforma, el arrepentimiento que demandaba de su pueblo, ¿qué ocurrió entonces? ¿Qué ocurrió? Vino la etapa del exilio, ¿no es verdad? Y aunque el exilio fue progresivo y se llevaron el pueblo en más de una ocasión, podemos llamar que la etapa del exilio llevó a su culminación con la deportación a Babilonia. Ahora está siendo llevado fuera del lugar de bendición, del lugar de la promesa, el pueblo por quebrar el pacto. Lo mismo que había ocurrido en el Edén con Adán y Eva. Porque no se puede estar en el lugar de bendición, en el lugar del propósito de Dios, en el lugar de la provisión de Dios, si no se obedece y se teme al Señor. Y es importante el tiempo del exilio, amado hermano, porque en el tiempo del exilio está creciendo en el corazón del israelita el volver al lugar de la tierra prometida. Dios en su misericordia, después de las 70 semanas profetizada por Jeremías y también observada por Daniel, después de ese tiempo de ayuno que tuvo Daniel, vino el ángel y le dijo: se va a cumplir que el pueblo va a regresar al lugar de bendición. En el tiempo de Nehemías, de Esdras, en el tiempo de Zorobabel, la nación fue regresando y fue restaurada en la tierra prometida, que Dios le había prometido en primera instancia ¿a quién? A Abraham. Ahora, tenemos a la nación regresando y consolidándose con un temor nuevo a Dios. Y en el día perfecto, bajo las condiciones perfectas, Dios visitó a su pueblo enviando a su Hijo Jesucristo. Cristo nació bajo la ley, dice nació de mujer y bajo la ley, y Él nació siendo israelita. Él dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora bien, al menos desde Génesis capítulo 3 versículo 15, nosotros podemos rastrear la promesa de que un día
un día de la descendencia de la humanidad vendría el Mesías. Esa promesa dada en Génesis capítulo 3, versículo 15, después tiene un link, un vínculo con Abraham en el capítulo 12, y desde allí todos los profetas menores, todos los profetas mayores están anunciando al pueblo de Israel que vendría un día el Mesías. Y el Mesías sería un ser humano perfecto, pero al mismo tiempo tendría naturaleza divina. Y por medio de él restauraría todas las cosas. ¿Qué es lo que tenía que restaurar Cristo? Cristo tenía que restaurar el orden perfecto que se quebró en Génesis capítulo 3. El ser humano, por mucho que lo intentara, no lo iba a lograr. La educación, la economía, los sistemas políticos, todo lo que el hombre podría crear para su propio bienestar, nunca iba a lograr la restauración plena del propósito de Dios, del diseño de Dios que se quebró al comienzo de la creación por cuenta del pecado. Porque si el problema de los sistemas humanos, de la naturaleza humana, de las relaciones humanas, si el problema fundamental es el pecado habría de resolverse. Y la única forma para resolver el pecado sería que un hombre perfecto tomara el lugar de hombres imperfectos y ofreciera un sacrificio, el sacrificio de su propia vida, para que la deuda que la humanidad entera había adquirido con su creador fuese saldada. Ningún rey podía hacer eso por su pueblo, ningún sacerdote podía hacer eso por su pueblo, solo Cristo podía hacerlo. Y Juan capítulo 1 versículo 29 se escucha a Juan el Bautista decir: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Y Cristo vino a hacer por la humanidad lo que aquel Cordero en Génesis capítulo 3 vino a hacer para Adán y para Eva. Al ser crucificado, Él fue despojado de su gloria, fue despojado de su justicia. Y entonces la justicia de Él vino a revestir al pecador arrepentido. Amado hermano, y Cristo vino a cumplir lo necesario de la ley para entonces Dios dar a la humanidad un nuevo comienzo. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? ¿O estoy hablando disparatada o balas al aire? ¿De qué se trata lo que estamos hablando hoy? Somos una nueva humanidad. Ahora, cuando nosotros abrimos la Biblia en Juan capítulo 1, ¿cómo comienza Juan capítulo 1, Matías? Ok, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo, ¿qué sigue diciendo? También está allí. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz. ¿Qué está pasando en Génesis capítulo 1? ¿No ven las pistas allí? Allí hay la descripción de un nuevo comienzo. Génesis se llama Génesis porque es el libro de ¿qué? De los principios, de los comienzos. Y Juan está comenzando su evangelio diciendo: hay un nuevo principio que no podemos perder de vista.
Dios ha comenzado a hacer nuevas todas las cosas. ¿No ven el paralelo acaso de Juan 1 con Génesis 1? Dios está creando vida y dice que Cristo, en Él está la vida. Al comenzar la creación, ¿qué se necesitó? Sea la luz, y fue la luz. Pero la vida que trae Cristo es la luz de los hombres. Cuando nosotros leemos, en el versículo 11 dice, a lo suyo vino. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo a partir del 3 o el 4? Que Él creó todas las cosas y todas las cosas le pertenecen. Por tanto, en el 11 dice, a lo suyo, a lo que le pertenece, vino. Ahora, ¿cómo uno se introduce en la nueva creación que Dios está haciendo ahora en Cristo? Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado la potestad, le ha dado el derecho legal de ser llamado. Y no solamente que ser llamado, sino de ser en realidad hijos de Dios. Aleluya. Por tanto, Él está trayendo un nuevo comienzo para la humanidad. Pero un nuevo comienzo para la humanidad no es otra cosa que una nueva humanidad. Una nueva raza de ser humano en las naciones. Por eso el versículo de ahí adelante, el 13 y el 14 de Juan dice, estos no son nacidos según voluntad de hombre, ni de carne, ni de varón alguno, sino de ¿quién? De Dios. Porque Dios está creando hijos por la fe en Cristo para hacer entonces ahora ¿qué? Una familia donde todos entonces nos miramos unos a otros y decimos, ¿sabes qué? Tú eres hermano mío. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos un mismo papá. Nuestro Padre Celestial. Hemos sido adoptados por gracia. Ahora somos sus hijos y somos hermanos los unos de los otros. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor ahora está diciendo, no se pierdan esto, hay un Israel que se cree pueblo de Dios y que piensa aún, no se pierdan esto por favor, y piensan aún que está en el futuro el cumplimiento de su lugar en la historia, el cumplimiento de la venida del Mesías, el cumplimiento del pacto hecho a Abraham, del pacto hecho a David, del pacto hecho a los profetas, que todavía, tenemos que esperar, pero esa espera ya terminó, porque todo lo que han dicho los profetas se cumple en Cristo. Amén. Llega Corintios 5:17 y Pablo que dice, nosotros lo perdemos en Reina Valera del 60, pero el ímpetu del griego allí es este: ya se acabó lo viejo. Lo viejo ha pasado. Ha llegado lo nuevo. Ahora, el israelita que todavía no comprende esto, puede ser que físicamente esté viviendo en el Israel del Medio Oriente, pero espiritualmente sabe dónde ha quedado: en el exilio. Físicamente, el israelita regresó de Babilonia para el Medio Oriente, allí en Palestina, pero espiritualmente, aún hoy, está en el exilio. ¿Qué significa eso? Significa que espiritualmente no está donde debe estar. Porque ahora el lugar de bendición no es geográfico. Ahora el lugar donde están las promesas no se buscan en Google. Ahora está ¿dónde? En Cristo. Y alguien en África, y alguien en Amazonas, y alguien en Cuba, y alguien en China, al poner su fe en Cristo, está regresando del lugar de esclavitud,
del lugar de opresión, está regresando de su exilio espiritual para encontrarse en Cristo en el lugar de bendición. Amén. Y tú no sabes, pero tú tienes familia en el Congo. Y tú no lo sabes, pero tienes familia en la Antártida. Porque esos son tus hermanos. Amén. Y esos esquimales que han puesto su fe en Cristo son tus hermanos. Y Dios está poblando la tierra de una nueva humanidad que son familia, no por vínculos de sangre ni herencia cultural, sino para poner su fe en Cristo. Aleluya. Dios no da nunca un paso atrás. Dios todo lo que dice lo cumple. Todo lo que se propone lo desarrolla hasta su pleno cumplimiento. Él dijo, voy a hacer una creación, voy a tener una familia, voy a tener hijos que porten mi imagen, y eso es lo que está haciendo ahora, de manera misteriosa, en toda la creación, porque nuestro Rey siempre triunfa. Amén. Aleluya. Amado hermano, somos una nueva creación de Dios. Las pistas de esto se ven en todo el Nuevo Testamento, tú tienes que estudiarlo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que ahora somos, ¿qué cosa? Hechura suya. ¿Cuál es la palabra que sigue? Creados. ¿Dónde? ¿En Edén? No, en Cristo, para buenas obras. Pero déjame decirle que las buenas obras que Dios tiene para ti no es una agenda de emergencia. No hay plan B para Dios, sino que esa agenda dice que la hizo para ti antes de la creación del mundo. Porque siempre Dios supo cómo llevar adelante su plan. Amado hermano, esto es un avance de lo que vamos a hablar el fin de semana en el campamento. Déjame decirle que ahora, como una nueva humanidad, ahora como una nueva familia, ahora nosotros somos muy diferentes. Debemos ser muy diferentes a cualquier otra familia, a cualquier otra comunidad, a cualquier otro pueblo. Tenemos que ser muy diferentes. Nosotros ahora debemos ser santos y tener relaciones humanas en santidad. Déjame decirte que lo que nos hace más humanos es ser más a la imagen de Dios, porque la humanidad lo define el carácter de Dios. De tal manera que cuando nosotros no revelamos el carácter de nuestro Creador, la imagen de nuestro Creador en las relaciones humanas, realmente no nos estamos portando como humanos, sino más como animales. Por eso, la Biblia nos dice que el cristiano que es espiritual, la familia de Dios que es espiritual, anda en santidad y tiene relaciones humanas santas. Pero cuando nosotros no andamos en el espíritu, ¿en qué andamos? En la carne. Y la carne nos lleva a tener relaciones humanas basadas en el pecado. Por tanto, Pablo dice, ten cuidado, no se coman unos a otros, porque si se siguen hablando así, ¿recuerdan Gálatas? Se van a consumir unos a otros si siguen tratándose así, Santiago. Porque lo que nos hace humanos es ser santos. Por tanto, no deberíamos tener problemas con decir necesitamos ser más humanos. Porque ser más humanos quiere decir ser más a la semejanza de nuestro Creador. Amado hermano, aunque vivimos en una selva, nosotros no podemos rugir como leones. No podemos. Tenemos que establecer relaciones humanas en santidad. Déjame decirte algo más que nos caracteriza como familia diferente. Y es que el amor es la virtud más preciosa que debemos ostentar. El amor. Pero no un amor romántico, no un amor ilusorio, no un amor de palabras, no un amor de fingimiento, no un amor
¿Saben que muchas personas aman la idea de el amor, pero no el amor en sí? El amor ha construido las mejores novelas, las canciones más deslumbrantes, las películas más atrayentes. El amor ha movido el mundo entero. La idea del amor tan siquiera es suficiente para levantar la esperanza de cualquier ser humano. Pero el amor real, el amor auténtico, el amor bíblico, el amor del Creador, ahora está en nuestro corazón. Dice Romanos capítulo 5 que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. La palabra allí derramado, ¿sabe lo que significa? Significa un aguacero tan copioso como de mayo. Así de abundante, la catarata del amor ha sido derramado en nuestros corazones y ha afectado el carácter nuestro, la naturaleza misma de nuestro ser. No somos los mismos después de ser amados por Dios. Por tanto, debemos amarnos los unos a los otros. Ese amor auténtico, esa experiencia que va más allá del afecto, que es el compromiso sacrificial en las relaciones humanas del pueblo de Dios. Eso es lo que nos debe caracterizar. Eso es lo que va a tocar al mundo más allá de nuestro mensaje. Es más, va a validar nuestro mensaje. Va a acreditar, endosar nuestro mensaje. No habrá mensaje más allá del amor vivido por la comunidad del pueblo de Dios. Por eso Jesús oró: Padre, que sean uno, para que el mundo crea. Hay un trabajo que hacer, amado hermano. Somos una nueva creación. Somos una nueva humanidad. El Señor está haciendo nuevas todas las cosas. Pero comenzó con un individuo. Luego comienza con la comunidad de fe, la iglesia. Pero Él va por más. Él va a renovar las naciones. Él va a renovar la creación misma. Romanos capítulo 8 nos dice que la creación gime aún con dolores de parto, esperando la adopción de los hijos de Dios. Llegará el día, escucha, amado hermano, llegará el día en que este mundo imperfecto, físico, quebrado por la consecuencia del pecado humano, va a ser renovado. ¿Cómo va a ser? No me imagino muchas cosas. Pero tendremos cielo nuevo. Tendremos una tierra nueva, donde morará la justicia. El Edén que perdimos en Génesis con Adán, lo recuperamos con Cristo en la eternidad. Y en la eternidad, nosotros como humanidad nueva, dice que habitaremos en esa nueva creación. Apocalipsis capítulo 21, capítulo 22. Cielo nuevo, tierra nueva. Y allí Dios va a poner a sus hijos, como puso a Adán, como puso a Eva. Nos va a poner allí. Aleluya. Y nosotros cantaremos de la gloria, de la gracia, de la victoria de nuestro Salvador, que fue capaz de crear un mundo perfecto. Y cuando lo arruinamos, restaurar todas las cosas. Y a pesar de nosotros, ponernos allí, solo por la fe en suya. Hoy tenemos que vivir a la luz de lo que seremos plenamente en ese día. Eso no ocurrirá de un día para otro. Ya lo viejo pasó, ya lo nuevo llegó. En Cristo son hechas nuevas todas las cosas.